Bueno, esto, hola, hay, hay unos libros que he estado mirando que escuché que se llaman apócrifos. Son libros que se escribieron antiguamente, pero que pues no están aprobados por la iglesia porque pues dicen que no son inspiración de Dios, que no son inspiración divina, o sea que no es un dogma de fe. Estos libros dice que también los sacó Martín Lutero. No sé, bueno pues. Y encontré algo muy interesante que pues uno se pone a analizar y pudo haber sido así. Y yo creo que fue así. Yo creo que fue así con respecto al matrimonio de la Santísima Virgen María con José. Ahí en ese evangelio, ese lo escribió Santiago. Se llama Protoevangelio según Santiago. Entonces ahí, perdón, ahí habla como José se comprometió con María. Entonces dice que a la Santísima Virgen María, sus padres Joaquín y Ana, la presentaron al templo cuando ella tenía 3 años, porque ellos habían hecho ese voto, ofrecerle a la Santísima Virgen a nuestro Señor Jesús. Entonces las niñas cuando hacían estos votos, ellas las llevaban al templo fuera pues, del mundo. Pero a la edad de los 12 años ya ellas tenían que salir para su casa porque pues les llegaba el periodo, ya se volvían señoritas. Entonces en esa época, en esa cultura, cuando le llegaba el periodo a una niña o a la mujer, eso era, las hacía impuras. Entonces pues no podían estar va a llover, no podían estar en el templo pues con el periodo. Entonces, ahí en el templo habían unos ancianos, viudos, ya de muy entrada edad. Entonces, estos ancianos eran escogidos para casarse con las niñas para preservar su virginidad. O sea que esos ancianos no podían sentir deseos pues de estar con ellas, sino que las cuidaban. Entonces así pasó con San José. San José dicen que era un anciano que tenía 89 años de edad, que estaba viudo, que tuvo 4 hijos. San José tuvo 4 hijos, varones y 2 mujeres. Pero entonces ya él ya estaba de avanzada edad. Entonces, para escoger quién se iba a casar con María fue por oración. Pusieron eso en oración y el escogido para esa tarea fue San José. Entonces María salió pues a la edad de 12 años, de 12 años del templo, porque esa edad pues el promedio que las niñitas les llega. Entonces pues se comprometió María con José, por eso fue que se comprometieron. Cuando la anunciación, pues María vivía en la casa de los papitos, de San Joaquín y Santa Ana. Entonces Jesús, pues ya todos sabemos la encarnación de la Santísima Virgen María, que se le apareció el ángel y le dijo que iba a concebir un hijo, que le pondría por nombre Jesús. Entonces José, cuando se dio cuenta de que María estaba encinta, pues él se asustó todo y dijo, pero es que yo no la he tocado. Entonces él planeó irse de noche para abandonar a María y pues para que no fuera a ser juzgado en el templo, pues porque eso era una falta muy grave. Entonces fue cuando se le apareció, se le reveló en sueños a José que el hijo que María iba a tener, que no le tuviera miedo en recibir a María, porque el hijo que iba a tener era santo.
Entonces, claro, pues Dios ya sabía las leyes, pues porque él fue el que hizo las leyes, entonces sabían que al descubrir que María estaba en embarazo, pues la iban a lapidar, porque esa era una ley que existía allá, cuando la mujer era infiel, que estaba en matrimonio y pues salía así, pues la mataban a pedradas. Entonces, por el anuncio de la revelación de José en el sueño, entonces él se llevó a María, tomó a María y se la llevó. Entonces, pues por eso fue que se casaron. Entonces José hizo el papel de papá, de buen esposo. Él le enseñó a Jesús, él le enseñó los oficios de la carpintería. Y pues Jesús iba creciendo como todo niño, o sea, no se han puesto las cosas que pudo haber hecho Jesús durante su etapa de niñez, de juventud, pero pues sí, él vivió como todo un ser humano. Por eso era que decían, ese no es el hijo del carpintero, José. Entonces pues la gente se aterraba de que lo habían visto con José y María, y entonces ahora que se está proclamando el Mesías. Entonces pues la gente por eso no podía creerlo. Entonces José se encargó de llevar a María, pues cuando le decían que tenía que huir por acá, que tenían que ir para allá, que tenían que presentarlo al templo. José dicen que José también pues no regañaba a Jesús porque, o sea, tampoco así, pero pues sí, que el día que se les perdió en el templo, pues él le dijo un poquito disgustado, no, sino que pues por qué le hacía eso, o sea, por qué se perdía. Pero pues ellos no entendían, María sí sabía, porque María pues ya ella se le había revelado, entonces ya todas esas cosas la guardaba en su corazón. Entonces, eso fue lo que yo me encontré en los libros apócrifos. Son muy interesantes porque se narra la vida de muchas cosas que pasaron, que no están escritas en la Biblia, porque la Biblia, el centro de la Biblia es Jesucristo. Lo más importante de la Biblia es el nacimiento del niño Jesús, el, la crucifixión, su muerte y su resurrección. El juicio a la humanidad, la segunda venida de nuestro Señor Jesucristo. O sea, toda la Biblia se centra en Jesucristo. Entonces era lo más importante. La Biblia está hecha para enseñar, para enseñarnos a nosotros, para darnos a conocer la vida de los pueblos antiguos antes de Jesús y después de Jesús. Entonces también se dice que José murió en los brazos de Jesús cuando Jesús tenía 20 años. Dice que José murió en los brazos de Jesús a esa edad cuando él tenía 20 años. También se habla en los libros apócrifos sobre la Santísima Virgen María cuando Jesús murió y se la entregó a Juan, al apóstol Juan, pues porque María no tuvo más hijos. Es evidenciado y está clarísimo que María no tuvo más hijos. Entonces Juan se quedó con ella y en la Biblia dice que en ese momento Juan la llevó a la casa. María estuvo presente pues cuando llegó el Espíritu Santo sobre los apóstoles y sobre ella. Ella estuvo ¿qué? En los anuncios que hacían los apóstoles que viajaban. Ella también viajaba con Juan. Juan se la llevaba a los viajes. Entonces ella fue el centro, pues, la mamá que une a los apóstoles. Ella era la que bendecía, oraba por ellos a Jesús. Perdón. Entonces uno se llena de gozo, se llena mucho de gozo
a leer esa parte que no sabíamos de la Santísima Virgen María, que no es menos importante, pues porque es la mamá de nuestro Salvador. Entonces también se habla de la muerte de la Santísima Virgen María, que cuando ella le pidió a Dios, ella le pidió a Dios que por favor se la llevara, porque ella ardía en amor por su hijo y ella quería estar al lado de su hijo. Entonces ella le suplicó a Dios que le adelantara la muerte. Entonces Dios le concedió ese deseo y se la llevó. María tenía, me olvidó, como 60 años cuando murió. Entonces el día que María iba a morir, que se sentía un aroma de flores muy bonito, muy agradable. También se dice que se escuchaban como coros de ángeles celestiales. Se dice que cuando se iba a sepultar a la Santísima Virgen María, eso era un gozo. O sea, ella le pidió a Dios por todos aquellos que estaban tristes. Entonces hubo un momento de gozo. Antes de la muerte de ella, ella miró al cielo. Dice que ella vio los cielos abiertos, así como cuando el bautizo de nuestro Señor Jesús, que ella vio los cielos abiertos, que ella vio al Señor Jesús, así como habla Esteban. Creo que hubo un apóstol que murió también apedrado, en la Biblia dice, y él vio los cielos abiertos y él dijo que estaba mirando la gloria de Dios, de Jesús, sentado a la derecha. Entonces pues por eso más lo mataron, más rápido lo mataron. Entonces la Santísima Virgen María también dice que vio los cielos, vio a su hijo. O sea, ella estaba acá en la tierra, pero ella ardía de amor por morirse para irse con su hijo. O sea que María está en el cielo. María no está ningún muerta ni nada de eso. Además, tenemos que tener en cuenta que nosotros, el pecado es que nos hace morir. Y ella no tuvo ningún pecado. Ella fue incorrupta. Entonces, ella sí murió, pero su cuerpo ella no se corrompió. Ella fue llevada al cielo. En cuerpo y alma ella fue llevada por Jesús a los cielos. Eso no está escrito en la Biblia, pero pues sí está escrito en otros libros. Y pues toda escritura es inspiración divina. Nadie va a escribir porque le da la gana de escribirse. Yo me voy a inventar eso. No, 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 no. Todo está inspirado por Dios y más esas cosas religiosas. Bueno, entonces dice también en esos libros que el apóstol, el que no cree, Santo Tomás, él no estaba en el momento que murió la Santísima Virgen María. Entonces él pidió que lo llevaran donde estaba el sepulcro de la Santísima. Entonces lo llevaron y al abrir la tumba, también fue a los 3 días. María también duró 3 días en su muerte, en su lecho de muerte. Entonces cuando abrieron la tumba, ya no estaba el cuerpo de la Santísima Virgen María allá. Dice que estaba la faja, estaba las cositas con que ella había sido enterrada y que emanaba un olor a rosas, o sea, un aroma muy agradable. Entonces, eso fue gozo para los apóstoles y para los que estuvieron. También habla de María Magdalena. María Magdalena también estuvo con la Santísima Virgen María, pero pues ella se murió primero que María, la mamá de Jesús. Entonces, pues yo creo que no podemos estarnos tan cerrados de que la Santísima Virgen María está muerta. Ella no está muerta, ella está viva. A ella se la llevó Jesús, su hijo, se la llevó a los cielos. Y el papá, nuestro papá Dios, le concedió a ella el irse antes porque ella se sentía, dice también que se sentía afligida de ver a las personas que no creían en su hijo. Ella también se sintió así, triste de ver cómo rechazaban a su hijo Jesús. Y ella amaba mucho a Jesús. Ella, pues qué madre no ama. Bueno, hay mamás que no aman a sus hijos, pero
La Santísima Virgen María ardía en amor a su hijo. Ella amaba a su hijo y imaginen pues tantos sufrimientos que dicen que los apóstoles dicen que ver a María era ver a Jesús, como ver a Jesús, la ternura que sus ojitos de ella, o sea, el amor, la humildad, o sea, tuvo que haber sido una dicha y un gozo enorme aquellos que compartieron con la Santísima Virgen María estos momentos. Entonces, pues, yo sí digo que la Santísima Virgen María es virgen antes, durante. Ay, también sobre el parto de la Santísima Virgen María, el parto de ella no fue como dicen algunos que ella parió a Jesús como cualquier mujer. No, 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 no. Ella no, ella entró en éxtasis, ella entró en un éxtasis y Jesús, el niño Jesús bajó de los cielos. Él bajó de los cielos en medio de cantos de los ángeles, que la tierra se iluminó, pero como eso no está escrito en la Biblia, pero nadie lo supo. El cielo se iluminó, a los apóstoles, a los pastores lo fueron a visitar los ángeles, eso sí está en la Biblia. Los ángeles le anunciaron a los pastores que había llegado su salvación, entonces los pastores fueron a adorar al niño Jesús, ahí fue cuando llegaron ¿qué? Los Reyes Magos. Entonces María entró en un éxtasis, el niño Jesús bajó de los cielos y fue puesto en el pesebre. Cuando María volvió en sí, lo cubrió con pañales y llamó ahora sí a José para que conociera al niño Jesús. María nunca sudó, o sea, así esos dolores de parto, no, porque pues ella no tuvo pecados. Y las mujeres paren sus hijos con dolor porque fueron pecadoras por Eva. Dios le dijo a Eva que pariría a sus hijos con dolor por haber pecado, por haber desobedecido. Pero como la Santísima Virgen María ya no tuvo pecados, entonces ella tuvo un éxtasis, el niño Jesús lo posaron en el pesebre. Así como él bajó de los cielos, así él ascendió a los cielos. Entonces son cosas que a mí me llenan de gozo saberlas y las creo, yo las creo. Y pues cada cual decide qué creer o no, pero estas cosas, el no creer en estas cosas es como no creer que Dios tuvo ese poder de que ella concibiera sin unirse a un hombre y que diera de nacer sin tener que pasar pues por todo, pues quedar virgen. Entonces Jesús no nació así como una mujer da luz, no, Jesús fue puesto en el pesebre. Entonces es bonito y me gustaría seguir indagando cómo fue la vida de Jesús, de la Santísima Virgen María, de José. Pero pues así como lo de Jesús también es importante, esa partecita pues entonces también es importante, ¿no? Porque a María tenemos que amarla porque es la mamá de nuestro Salvador, la que intercede por nosotros y ella está en el cielo. Porque si Enoc, Dios se lo llevó directamente al cielo, el profeta Elías, Dios se lo llevó también a él directamente al cielo, Moisés también fue llevado a los cielos. Entonces, ¿por qué la Santísima Virgen María, que es la mamá del Salvador, que no tuvo pecados, porque ella no puede ir también directamente al cielo? No, es incoherente. Y cuando la transfiguración se ve a Moisés y a Elías al lado de Jesucristo, entonces, ¿por qué la Santísima Virgen María no puede ser la que en verdad baje aquí a la tierra a darnos el mensaje de nuestro Señor Jesucristo? Y ella nos trae mensajes de amor y de esperanza, de fe, de confianza, de volvernos a Dios, a Jesús, su Hijo. Entonces yo estoy muy contenta. Yo estoy muy contenta con esto que me encontré. Espero que pues el que quiera buscar los libros acróficos, el protoevangelio de Santiago, pues lo consiguen por Google. Ahí todo se encuentra.
Bueno, que la paz del Señor se quede con ustedes, que el Señor y la Santísima Virgen María los bendiga. Chao.